21 de mayo de 1982. 12 del mediodía con 23 minutos. A solo 10 metros sobre las aguas heladas del estrecho de San Carlos, en nuestras Islas Malvinas. El teniente Alejandro Vargas se encorvaba dentro de la cabina de su A-4 Skyhawk, mientras el viento helado del Atlántico Sur silbaba a través del metal perforado de su fuselaje. Tenía 24 años. 2 de los 3 compañeros de su escuadrilla ya habían sido derribados, convertidos en bolas de fuego sobre el mar, y en menos de 15 segundos, él también debería estarlo. Esta es la historia real de la supervivencia más imposible de la Guerra de Malvinas. La historia de un piloto de caza que fue escupido de su avión a 900 km/h contra el mar. La historia de Alejandro Vargas, el pibe de Córdoba, que se negó a morir por la patria, porque decidió vivir por ella. La misión había comenzado 4 horas antes en la base aérea militar de Río Gallegos. El aire en la sala de briefings era denso, olía a café, a combustible y a la tensión palpable de hombres que se preparaban para volar hacia el infierno. Unos 40 pilotos, los halcones, escuchaban en silencio mientras el comodoro trazaba con tiza las rutas de ataque sobre un mapa de las islas. El objetivo, la flota británica que estaba desembarcando en San Carlos. El Callejón de las Bombas, como lo habían bautizado los ingleses. Un nombre que se ganaría con la sangre de nuestros pibes. Era una misión suicida, y todos en esa sala lo sabían. Los buques de guerra británicos habían formado un anillo de acero y fuego, un escudo impenetrable de misiles Sea Dart, Sea Wolf y una lluvia de proyectiles antiaéreos de 40 milímetros. El escuadrón de Vargas ya había perdido a 5 de sus pilotos en las últimas 2 semanas. Nadie hablaba de los asientos vacíos en el comedor, pero sus ausencias pesaban más que cualquier bomba. Volar un Skyhawk en una misión de ataque a buques era una sentencia de muerte con alas. Vargas estaba al mando de la 4B Skyhawk con la matrícula C-228. Era su 7ª misión de combate. En el ritmo frenético de la guerra, eso lo convertía en un veterano curtido. La mayoría de los pilotos no pasaban de la 4ª. La formación despegó rumbo al este, volando bajo, tan bajo que las olas parecían lamer la panza de los aviones. La técnica era el vuelo rasante, la única chance de pasar por debajo del radar enemigo. A 10 metros del agua, a casi 900 km/h, el mundo se convierte en un borrón de espuma y gris. No hay margen de error. Un segundo de distracción, un leve movimiento en falso de la palanca, y el avión se desintegraría contra el mar. Vargas escaneaba el horizonte, con los nudillos blancos de aferrarse a los controles. El frío dentro de la cabina era brutal, bajo cero. El oxígeno llegaba a través de una máscara que se sentía como un bloque de hielo pegado a su cara. Pero Vargas no pensaba en el frío. Pensaba en los misiles. Llegaron desde el frente, como jabalinas de humo blanco lanzadas desde los destructores y fragatas británicas que emergían de la bruma. Piratas a la vista, misiles en el aire, a las 11, gritó por la radio el líder de la escuadrilla. El intercomunicador crepitó con un caos de voces, reportes de daños, y el grito ahogado de un compañero cuyo avión acababa de explotar. Flores de fuego y humo negro florecieron en el cielo gris. Vargas metió la palanca a la derecha, sintiendo la presión de las fuerzas G aplastándolo contra su asiento. Un misil Sea Dart pasó tan cerca que pudo ver su silueta por una fracción de segundo. El aire se llenó de trazadoras. Los cañones Bofors de 40 milímetros de la fragata HMS Antelope escupían una pared de acero. Vargas sintió los impactos sacudir la estructura de su avión. El fuselaje vibró, el metal gimió bajo el castigo. A través de la carlinga, vio como el Skyhawk de su numeral, el Tucu Pereira, se inclinaba de forma antinatural, dejando una estela de humo negro antes de estrellarse contra el agua en una explosión violenta. Ahora estaba solo. Los buques piratas se abalanzaron sobre él como una jauría de lobos. Más impactos martillaron el fuselaje. Él ya había lanzado sus bombas, apuntando al casco de una fragata. Vio las explosiones en el agua, cerca, pero no lo suficiente. Su misión era dañar al enemigo, y después, intentar volver. Pero ahora, volver parecía un milagro. Entonces ocurrió. Una explosión masiva sacudió toda la aeronave. Un misil Sea Wolf, diseñado para interceptar proyectiles, lo alcanzó de lleno en la parte trasera. El motor se desintegró.
El panel de instrumentos estalló en una lluvia de chispas y esquirlas. Fuego. El fuego lo envolvía todo. La cabina se llenó de un humo negro y asfixiante. Los controles estaban muertos. El avión era un trozo de metal incandescente cayendo sin control. Solo quedaba una opción. La eyección. Vargas estiró la mano hacia la anilla del asiento eyectable Martín Baquer, el último recurso, la última esperanza. Tiró de ella con toda la fuerza que le quedaba. Sintió un golpe seco, un crujido metálico y nada. La anilla se había soltado en su mano, inútil. El sistema estaba atascado, dañado por la explosión. El pánico, frío y afilado como un cuchillo, le apretó la garganta. Atrapado en una cabina en llamas, a Mach 8 segundos, a 10 metros del agua helada. Sin salida. Entonces llegó el impacto que cambió todo. El Skyhawk, fuera de control, golpeó la superficie del mar. La física es brutal y simple. A esa velocidad, el agua no es líquida. Es un muro de hormigón. La nariz del avión se pulverizó. La explosión fue ensordecedora. La fuerza de la desaceleración fue tan violenta que arrancó de cuajo toda la sección de la cabina. Vargas sintió una fuerza de más de 50 G desgarrando su cuerpo, una fuerza que teóricamente debería haberlo desintegrado. El asiento eyector, trabado pero arrancado de sus anclajes, lo escupió hacia un lado, fuera del amasijo de hierros retorcidos, justo antes de que el resto del fuselaje se hundiera. Fue lanzado como un muñeco de trapo. Su cuerpo giró sin control en el aire, sus miembros azotados por el viento a una velocidad demencial. El golpe contra el agua fue una explosión de dolor puro. El mundo se volvió negro. No hubo un planeo suave. No hubo una caída elegante. Hubo una colisión terminal contra una pared de agua helada. Un impacto que le partió los huesos como si fueran de cristal. La física decía que estaba muerto. Las leyes de la biología decían que estaba muerto. Pero Alejandro Vargas, el pibe de Córdoba, se negó a morir. Despertó, o volvió a un estado de semiconciencia, sumergido en un silencio antinatural. El frío era lo primero que sentía. Un frío que no era frío, era dolor. Un frío que quemaba, que se metía en sus huesos y paralizaba cada músculo. Estaba flotando en el agua del Atlántico Sur, a menos de 2 grados centígrados. La hipotermia lo mataría en minutos. Su traje de vuelo estaba desgarrado. Su casco había desaparecido. La sangre, caliente y espesa, le corría por la cara desde una herida en la cabeza, mezclándose con el agua salada. Intentó moverse. Un grito ahogado murió en su garganta. Sus 2 antebrazos estaban rotos. Podía sentir los extremos de los huesos rozándose. Su pecho era una masa de dolor agudo, cada bocanada de aire era una puñalada. Costillas rotas. Probablemente un pulmón perforado. Estaba vivo. Milagrosamente, inexplicablemente, estaba vivo. Vio la costa de la isla Soledad a lo lejos, una línea oscura y desolada. La corriente lo arrastraba hacia ella. Se aferró a ese último hilo de conciencia, a la imagen de su esposa, de su hijo que aún no conocía. Tenía que llegar a la orilla. Tenía que guapear. Por ellos. Por la patria. No sabe cómo, pero lo logró. Sus botas tocaron el fondo, una mezcla de rocas y la espesa turba malvinense. Se arrastró fuera del agua, dejando un rastro de sangre sobre la tierra negra y esponjosa. Se desplomó, temblando incontrolablemente, con el cuerpo destrozado. El cielo gris giraba sobre él. Escuchó voces. Voces que no hablaban en español. Alguien venía. 2 figuras aparecieron entre la niebla. No llevaban los uniformes verdes del ejército argentino. Llevaban el camuflaje de PM británico y extraños sombreros. Eran soldados gurkhas, los mercenarios nepaleses al servicio de la corona británica. Lo rodearon, con sus fusiles apuntándole. Cuando vieron su estado, cubierto de sangre, temblando al borde de la muerte, bajaron sus armas. Este hombre no era una amenaza. Apenas estaba vivo. Pero antes de que te cuente qué pasó después con el teniente Vargas, déjame pedirte un favor. Dale un me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para seguir descubriendo estas historias.
Estamos rumbo a nuestra meta de 7.000 suscriptores. Tu apoyo hace posible que sigamos honrando la memoria de nuestros héroes. Los Gurkhas lo cargaron en una camilla improvisada. Lo llevaron al hospital de campaña británico en la bahía de Ajax, el mismo lugar que nuestros pilotos habían intentado bombardear esa misma mañana. Vargas despertó 3 días después en una catre de campaña. Su cabeza estaba envuelta en vendas. Sus brazos, enyesados y colgando en cabestrillos. Cada respiración era un infierno. A su lado, un cirujano militar británico, un mayor de unos 50 años, revisaba sus notas. El médico había trabajado 18 horas seguidas para estabilizarlo. Múltiples fracturas en el cráneo. Ambos antebrazos con fracturas compuestas. 7 costillas rotas. Trauma pulmonar severo. Hemorragia interna contenida. You shouldn't be alive, le dijo el médico en un inglés pausado. No deberías estar vivo. Saliste despedido de un jet a casi 900 kilómetros por hora. El impacto debió matarte. Los otros médicos apostaron a que no pasabas de la primera noche. Yo aposté a que llegabas a la mañana. Ambos perdimos. Aquí estás. 3 días después, todavía respirando. Vargas intentó hablar. Su garganta estaba seca. Agua, logró susurrar. El médico le dio agua. Luego, le hizo la pregunta que Vargas sabía que vendría. Necesito información sobre tu escuadrón, cuántos aviones quedan, cuáles son los próximos objetivos, las rutas de vuelo. Vargas lo miró a los ojos y respondió con las únicas palabras que la Convención de Ginebra le permitía dar. Teniente Alejandro Vargas. Fuerza Aérea Argentina. El médico suspiró. Sabía que dirías eso. Todos ustedes dicen lo mismo. No presionó más. Los interrogadores de inteligencia militar llegaron 2 días después. 2 oficiales, con sus boinas rojas y aire arrogante, se sentaron junto a su catre durante horas. Le hicieron preguntas sobre las tácticas de vuelo rasante, sobre las bases en el continente, sobre la moral de las tropas. Vargas, con la mandíbula apretada por el dolor y la bronca, repitió su nombre y su rango una y otra vez. Los oficiales se frustraron, lo amenazaron con dejarlo sin analgésicos, con enviarlo a un interrogatorio más severo. Vargas siguió repitiendo las mismas palabras. Finalmente, se rindieron. 15 días después, sus heridas habían sanado lo suficiente para ser trasladado. Lo subieron a un helicóptero Sea King junto con otros prisioneros argentinos. El destino, el buque de transporte de tropas SS Canberra, anclado en la bahía, convertido en una prisión flotante. El frío en la cubierta era cortante, despiadado. El Canberra era un gigante blanco, un crucero de lujo transformado en un campo de prisioneros. Cientos de soldados argentinos estaban hacinados en sus bodegas y salones. Las literas improvisadas, el olor a humedad, el constante balanceo del barco en el Atlántico Sur. La comida era escasa y mala. Pero allí, en ese barco pirata, no había rendición. Había camaradería. Los hombres, oficiales y soldados, se ayudaban, compartían lo poco que tenían, se daban ánimo. Por las noches, para mantener la moral alta y para hacerle sentir a los ingleses que no estaban vencidos, cantaban. En voz baja al principio, y luego más fuerte, desafiante. Cantaban el himno nacional argentino. Los guardias británicos gritaban, los amenazaban, pero no podían callar el orgullo de 100 gargantas unidas en la oscuridad, cantándole a la patria a miles de kilómetros de distancia. Vargas, con sus brazos enyesados y su cuerpo dolorido, cantaba con ellos. Cada estrofa era un acto de desafío, una afirmación de que, aunque eran prisioneros, seguían siendo soldados argentinos. Los meses en cautiverio pasaron lentamente. Las noticias de la rendición llegaron como un golpe brutal, un silencio pesado que cayó sobre el barco. La guerra había terminado. Habían perdido. La humillación era profunda, pero el orgullo de haber luchado con coraje hasta el final permanecía intacto. El viaje de regreso fue una larga y silenciosa procesión. El Canberra los llevó hasta Puerto Madryn. El 19 de junio de 1982, los prisioneros de guerra argentinos volvieron a pisar suelo continental. No hubo desfiles, no hubo multitudes vitoreando.
La dictadura militar, derrotada y avergonzada, intentó esconder a sus propios soldados. Los hicieron bajar de noche, los subieron a camiones y los dispersaron en silencio. El país les daba la espalda. Vargas tomó un colectivo a Córdoba. Su familia lo había dado por muerto. La Fuerza Aérea lo había declarado, desaparecido en acción, presuntamente muerto. Su madre había rezado novenas durante semanas. Cuando Alejandro, flaco, con la mirada perdida y los brazos todavía en recuperación, tocó la puerta de su casa, su madre abrió, lo miró durante 3 segundos sin reconocer al hombre demacrado que tenía delante, y luego gritó. Un grito que no era de terror, sino de un milagro imposible. Su hijo había vuelto de entre los muertos. Alejandro Vargas se casó con su novia de toda la vida. Tuvieron 3 hijos. Trabajó durante 35 años como piloto civil. Nunca habló mucho de la guerra. Sus hijos crecieron sin saber los detalles de que su padre había sobrevivido a una expulsión a 900 km/h y había luchado contra el mar helado para volver a casa. No fue hasta décadas después, en reuniones de veteranos, que la historia completa de Vargas comenzó a conocerse, contada por otros halcones que habían volado con él. En la 5ª Brigada Aérea, en Villa Reynolds, hay una pequeña placa. No es un gran monumento. Es una placa de bronce simple, en un pasillo lleno de fotos de héroes. Dice, en honor al teniente Alejandro Vargas, Fuerza Aérea Argentina, quien el 21 de mayo de 1982 cayó sobre nuestras Malvinas y sobrevivió contra toda lógica. Su coraje nos recuerda que, incluso en la más profunda oscuridad de la guerra, la voluntad de un argentino por vivir para su patria puede superar lo imposible. Alejandro Vargas falleció en 2019, en su casa de Córdoba, rodeado de su familia. Tenía 61 años. Había vivido 37 años más después de un accidente que debería haberlo matado en un instante. Había sobrevivido al cautiverio, al olvido, a las heridas del cuerpo y del alma. En su funeral, sus hijos, nietos y viejos camaradas de la Fuerza Aérea se reunieron para honrar al pibe de Córdoba que se negó a morir. La historia de Alejandro Vargas nos enseña algo fundamental sobre el espíritu de nuestros soldados. No somos frágiles. Somos increíblemente resistentes. Podemos ser derribados, pero encontramos la forma de sobrevivir. Podemos enfrentar el hambre, el frío, la brutalidad y aún así mantener nuestra humanidad y nuestro amor por la patria. Podemos caer una y otra vez, y aún así, nos volvemos a levantar. Si esta historia te impactó tanto como a mí, dale un me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal para más historias de valentía de nuestros héroes de Malvinas. Y déjame un comentario. Tu familia tiene historias de la guerra que merecen ser contadas. Compartílas acá. Honremos a nuestros veteranos. Estas historias no deben perderse en el tiempo. Son el testimonio de lo que somos capaces cuando todo parece perdido. El teniente Vargas fue escupido del cielo, golpeó el mar y siguió luchando. Eso es lo que hacemos los argentinos. Caemos, nos levantamos, sobrevivimos. Y si tenemos suerte, vivimos lo suficiente para contar la historia.